Sin emoción no hay sentimiento. Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo, algo que veo o escucho, o interno, un pensamiento, una imagen mental. El sentimiento es la suma de emoción y pensamiento, es el resultado de las emociones. Es decir, en el sentimiento interviene, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo. Un sentimiento, por tanto, se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones. Sin emoción, no hay sentimiento. Sin sentimiento, no hay recuerdo. Y sin recuerdo, no hay impacto. Por eso, en experiencia de cliente, medimos el sentimiento. Sí. Todo eso de emocionar al cliente está muy bien. Pero en el mundo real no todos manejamos presupuestos millonarios como Apple o Nike. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y hoy daremos un paseo a caballo entre la emoción y la funcionalidad con Javier Cañada, diseñador, docente y director del Instituto Tramontana. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y codirector del InDigital, el programa de marketing y transformación digital de ESADE. Os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Siempre over delivery, nunca over promise. Superar las expectativas pasa también por no prometer más de lo que puedo ofrecer. A veces es así de sencillo, despertar una emoción positiva a través de una buena experiencia. Y no hacen falta presupuestos multimillonarios para ello, cualquiera puede hacerlo. Empecé a estudiar Bellas Artes 8 años más tarde de acabar la ingeniería, cuando Runroom celebraba su 5º aniversario. Duré 1 año, no encontré lo que esperaba. Pero siempre me ha interesado muchísimo cómo el arte trabaja con las emociones, cómo las modula, cómo nos provoca. Y en ese sentido, el diseño se parece un poco al arte, ¿verdad? Hay diseños que nos impactan por su belleza, por su brutalismo o sencillamente por lo bien que funcionan. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el equilibrio entre emoción y funcionalidad? ¿Entre el diseño centrado en el usuario o el diseño de autor? ¿Cómo influye la cultura al diseño? Temas de debate con Javier que defiende, como diría la Rosalía, con altura. Bueno, pues aquí estamos con Javier Cañada. Javier, muchísimas gracias por prestarte a venir a mi podcast, a Real World. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros, que me hace mucha ilusión pasar por aquí. Javier, esta tarde vas a hacer un lab en Runroom donde vas a tocar temas, yo creo que de mucho interés, temas que vamos a repasar durante toda la entrevista, espero. Déjame presentarte. Yo he estado chafardeando y normalmente no lo hago esto, normalmente no presento yo a los invitados, dejo que se presenten ellos, pero creo que voy a cambiar esto, porque siempre investigo un poquito. En tu caso, bueno, obviamente tú eres diseñador, llevas muchos años dedicado a esto, pero yo te definiría como un humanista. ¿Cómo lo ves esto? ¿Estás de acuerdo con esta definición? A ver, humanista es una cosa como muy bonita que nadie te va a rechazar. Sí. Yo lo que veo es que me siento diseñador.
Siempre me he sentido diseñador, o casi siempre, pero creo que uno no termina de ser un profesional, o sea, uno no debe terminar de estudiar nunca. Entonces, tu práctica siempre es mejor cuanto más la estás enriqueciendo. Si paras de enriquecerla y solo miras hacia adentro, no mejoras, no avanzas, no creas nada nuevo. Entonces, nos toca intelectualizar siempre lo que hacemos, ¿no? Fascinante. Además, el tema del aprendizaje yo creo que es un tema que nos une mucho. Tú estás dedicando muchos esfuerzos dentro del Instituto Tramontana, que es una iniciativa que me gustaría que expliques tú mismo, ¿no? Porque, bueno, sé que es una firma entre varios socios, he estado curioseando y stalkeando un poco lo que hacéis y me he encontrado no solo con mucho rigor y diría con altas dosis de cultura, sino también con nombres muy conocidos, ¿no? Como Sergio Álvarez Leiva, Jorge Gómez Sancha, José Luis Antúnez, Ana Almata, o sea, un montón de nombres que conozco y admiro y os felicito ya de entrada, ¿vale? Déjame, antes de que introduzcas al instituto en sí mismo y expliques un poco qué es lo que hacéis, pues explicar a los oyentes que, bueno, tú tienes unos cuantos años de experiencia ya, además de experiencia como diseñador en el campo digital, sí. Cosa que tampoco es tan habitual, creo. ¿No sois muchos los que lleváis tantos años? No, cabíamos en un bar, cabíamos en un taxi. Al menos los que nos juntábamos en la ciudad donde yo empecé a trabajar, que era Madrid. Recuerdo los inicios y gente que nos dedicábamos exclusivamente al diseño de interacción, año 2000, 99, más o menos esa época, pues igual éramos una docena como mucho. Tú has pasado por Indra, has pasado por The Cocktail, 11870.com, no sé, tienes un montón de experiencia acumulada. ¿Y dónde estás hoy? ¿Qué haces hoy? ¿A qué te dedicas? Pues mira, de los 20 años que llevo trabajando como diseñador, que es algo que no se deja de ser nunca, creo, ¿no? En los últimos 12, además, los simultaneé enseñando. Enseñando a otros diseñadores más jóvenes, ¿no? El proyecto Vostok. Sí, exactamente, con Vostok. Y en el último año y medio decidimos darle mucha más fuerza a eso que... O sea, nuestro corazón estaba más con el enseñar que con los proyectos. Que obviamente sí, pero llega un punto en el que casi se vuelven un poquito repetitivos, ¿no? Como que, aunque el proyecto sea innovador, sea completamente distinto, te sigue pareciendo aquel proyecto que hiciste hace 3 años o aquel proyecto que hiciste hace 5 años. A lo mejor es una cosa mía, por edad o lo que sea. El caso es que encontraba mucho más placer y ponía más corazón a la formación. Y las satisfacciones de la formación, tú lo sabes, cuando te sale un alumno muy bueno y que tiene éxitos y demás, son muy grandes. Desde luego. Entonces, como el modelo del programa Vostok, que era equipos, o sea, grupos de trabajo de alumnos muy pequeños, una atención muy personalizada, mucho esfuerzo en la teoría, en el conocimiento, en el estudio, además de la práctica, ¿no? Ha funcionado muy bien. Decidimos tomárnoslo más en serio y escalarlo y convertirlo en algo que no fuera solo para diseño de interacción, que fuera también para otras disciplinas vinculadas a la creación y a la gestión de productos y servicios, ¿no? Que están ahí pegadas, ¿no? El diseño de interacción tiene pegada la investigación, tiene pegado la dirección de producto, tiene pegado el diseño de espacios, etcétera. La comunicación. Entonces, claro. Entonces, lo que estamos haciendo es aplicar ese mismo modelo, institucionalizarlo mucho más, con un espacio magnífico, muy chulo en Madrid, que no sé si seremos capaces de pagar. Recuérdame ir a verlo antes, por si acaso. Sí, antes de que lo perdamos. Y con varios programas que empiezan, por ejemplo, ahora empieza, mañana mismo empieza el de dirección de producto, que codirigen Sergio Álvarez Leiva y Jorge Gómez Sancha, que son 2 históricos, ¿no? Sí. 2 tíos. 2 tótems, desde luego. Exactamente. Además son jovencitos, pero bueno, aún así tienen mucho nombre y tienen mucho recorrido. Y lo hacen con este formato, ¿no? 12 personas que son bastante seniors, estos alumnos, ¿no? Porque es dirección de producto, ¿no? Es gente que maneja dinero y equipos. Claro. Que se juntan en una cosa que es parecida a un salón bonito, en el que te puedes sentar, te puedes tomar un café, estás a gusto. No es un aula, sino que es un espacio confortable donde vas a pasar 4 horas todos los viernes hablando de cosas muy serias, ¿no? Y eso empieza con ellos este viernes. Yo el siguiente viernes empiezo con mi programa de diseño de interacción, que es el que yo dirijo, y van ocurriendo otros. Dentro de poco empezará otro, y aparte pues eventos y cosas, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Me parece... Me dan ganas de agarrarme la mochila y irme yo y apuntarme yo también. Estoy segura de que coincidirás conmigo, ¿no? Que además... y lo hablábamos con Pablo Jimeno hace poco, y yo creo que ya es una discusión recurrente y una idea que suele aparecer, ¿no? Que aprender o sea, enseñar es la mejor forma de aprender, al menos yo lo vivo así, ¿verdad? Absolutamente.
no recuerdo quién decía algo así, creo que era Feynman. Ajá. Decía que si querías aprender de algo, lo enseñases. Porque el poner en orden todos tus conocimientos te obliga a encontrar los sentidos y los encajes a cosas que a lo mejor no estaban del todo encajadas en tu cabeza, ¿no? Y por higiene las tienes que estructurar, y cuando ya las has estructurado, pues las transmites mejor, ¿no? Entonces hay un aprendizaje inmenso ahí, claro. Totalmente. Entonces, bueno, ahora mismo estás muy centrado en Tramontana. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es lo principal, es casi lo único. Okay. Mantenemos proyectos con algunos clientes como de toda la vida. ¿Qué tipo de proyectos? Por ejemplo, ahora que estoy en Barcelona. Barcelona venimos mucho porque llevamos como casi 9 años trabajando con Filmin. Uh-huh. Casi todos los diseños de todas las plataformas que ha hecho Filmin los hemos hecho nosotros, junto con ellos, obviamente. Qué bonito. ¿no? Oye, que sepas que doy clases de UX en uno de los programas que doy clases en SAD. Les hice hacer un interfaz para una plataforma muy inspirado en Filmin, que lo sepas. Sí, bueno. No lo sabía, que estabas participando tú ahí. Pues sí, es una colaboración que lleva un montón de años, ¿no? Y que además cambia porque como estos productos cambian, cambia el número de películas, cambia la audiencia, cambian las plataformas, ¿no? El Filmin de hace 9 años no tiene nada que ver con las televisiones interactivas, la competencia de Netflix que hay ahora. Entonces el reto es el mismo, pero es nuevo. Y esos proyectos y esos clientes no los vamos a dejar, obviamente, porque son familia. Qué interesante. Pero nuestro reto ahora mismo lo contamos de una forma que puede sonar un poquito pedante, pero yo me la creo muy en serio. Y es la idea de que, ¿sabes que hay mucha gente que dice, no, hay que formar a la gente que demanda el mercado? Y nosotros pensamos, no, hay que formar a la gente que va a mejorar el mercado, no la que demanda, porque si formamos a la gente que demanda el mercado, no estamos mejorando nada, estamos simplemente alimentando una rueda que a lo mejor no está yendo en la dirección que creemos que es la buena, ¿no? Entiendo. Entonces, no es la que demanda, sino la que necesita, probablemente. Sí, algo así, sí. Qué bueno. Oye, tú, quizá el diseño de interacción es un concepto que ha pasado desapercibido en esta conversación y probablemente no todo el mundo que está escuchando sepa lo que es, ¿no? Yo siempre arranco también en las clases de User Experience con ese gráfico de GC, James Garrett, ¿no? Desde el Visual Design hasta... Soy como muy canónico. El Milhojas, todo, ¿no? El Milhojas, exacto, el Milhojas de... ¿Cómo explicarías qué es diseño de interacción a diferencia de lo que es, por ejemplo, diseño visual o diseño de información o etcétera? Vale. Mira, a mí no me gusta el término UX. Vale. Creo que es limitante. Creo que deja de lado partes de la experiencia, entonces no me siento del todo cómodo con él. O sea, entiendo lo que es y a veces uso la palabra, ¿no? Pero no quiero referirme a él. Cuando me refiero a diseño de interacción, me refiero a diseño de cosas que se relacionan contigo y que en esa relación cambian, ¿no? Tú te relacionas con un sacacorchos, pero al usar el sacacorchos no cambia. Pero cuando usas una radio, por ejemplo, la radio cambia su contenido en función de dónde estás en el dial. Para mí las radios, o el telégrafo incluso, son los primeros aparatos en los que el diseño de esos aparatos era diseño de interacción. Ajá. Porque se construye un diálogo, tú estás dialogando con algo, que puede ser un diálogo basado en el contenido o basado en el ejercicio o en que hace una función, ¿no? Entonces, yo uso el término diseño de interacción para todo aquello que interactúa contigo. Entonces, puede ser una aplicación de móvil, pero puede no tener una pantalla, puede ser una aplicación de voz, o puede ser el dial de radio, o puede ser la ruedecita de la lavadora, cualquier cosa de estas. Entendido. Oye, yo, revisando un poco también tu trabajo, tus charlas, tus intervenciones, tu propuesta, yo creo que yo a ti te definiría como un defensor de la cultura, ¿vale? En el episodio 19 de este podcast yo entrevistaba a Xavi Gost, un amigo mío al que consideraba más de amigo un sabio, y hablábamos precisamente de cultura organizacional, ¿no? Que es la cultura organizacional. Y Xavi subrayaba que una parte muy importante, dábamos varias definiciones de esa cultura o tipos de cultura, ¿no? Y una de las culturas de las que hablaba Xavi, que suele pasar desapercibida cuando se define la cultura organizacional, es precisamente la cultura, nuestra cultura, ¿no? Cómo hemos llegado a ser lo que somos y por dónde hemos pasado, los distintos tipos de escuelas que han habido. Y yo creo que, corrígeme si me equivoco, pero yo te veo a ti muy alineado con ese discurso. ¿Qué es para ti la cultura y qué impacto tiene en el diseño? Muy bien. Te lo voy a decir, te voy a poner un ejemplo de un ámbito de diseño que aquí en esta casa conocéis muy bien. Es
El diseño de la Alemania o del centro europeo de los años 50 era un diseño que ocurría en una cultura determinada, que es pues una cultura muy influida por el protestantismo calvinista, que dice que hay que esforzarse mucho y que la salvación ocurre desde el sacrificio, ¿vale? Entonces son culturas que es un marco ideológico que premia el esfuerzo y el sacrificio. Y ese ha sido el combustible del centro de Europa históricamente, ¿no? O uno de ellos. En ese momento, en los años 50, Alemania está en un momento que acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial, está hundida, pero tecnológicamente el mundo nunca ha tenido un avance brutal. Y entonces esa cultura de esfuerzo se junta con un momento de desarrollo tecnológico muy potente y da lugar a una escuela que busca unir eso con unir ciertas ideas de la modernidad centroeuropea, que habla de la ausencia de adorno, que habla de la pureza de formas, que habla de lo que se llama el modernismo ideológicamente, que es la idea de que hay un futuro mejor y hay que andar siempre a ese futuro, que es mejor porque es más limpio, porque es más pulcro, porque es más racional, todo eso, ¿no? Austeridad. Sí, en cierto modo. Entonces, esa época hace que se desarrolle ideológicamente la escuela de Frankfurt, formalmente la escuela de Ulm y demás, toda una corriente de pensamiento que ocurre en alemán y que ocurre en Alemania y que le mete un viajazo de desarrollo brutal al centro de Europa. Qué bueno. Eso solo puede pasar ahí y solo puede pasar en un idioma que está diseñado para esa manera de trabajar, con una cultura que tiene esos valores, ¿no? Si te fijas en la cultura mediterránea, las que son de raíz un poco más católica, que tiene mucho más que ver con la celebración, que tiene mucho más que ver con a Dios se accede a través de la belleza, ¿no? A través de, pues desde los retablos hasta los cuadros, el vino, está en la celebración, ¿no? Una cultura que es más permisiva con el pecado porque te puedes confesar. Sí, el domingo hace reset y ya está. Exactamente. Sí. Entonces, son culturas mucho más vivenciales, son culturas más de celebrar, son culturas más de salir a la fresca, a estar con los vecinos, de cuidar de su gente mayor, de cuidar de la familia mucho, y mucho de los valores pues que tenemos aquí, de longevidad, de desarrollo gastronómico, de calidad de vida, tiene mucho que ver con esa serie de principios, valores, que algunos están muy claritos y otros no tanto, ¿no? Como de que tienes que cuidar de tu familia y tu familia cuida de ti, etcétera, ¿no? Lo que trato de decir es, no podemos descuidar eso en el diseño. El otro día estaba en los premios de la Fundación Princesa de Girona y estábamos haciendo un ejercicio sobre el uso de lo acústico. Y había un grupito de chicos que tuvo una idea que me pareció brillante. Decían, y hoy os voy a hablar de una cosa parecida, ¿no? Decían, cojamos un HomePod de estos de Apple o un Alexa o una cosa de estas, un altavoz, y en lugar de usarlo para tú conectarte a Internet, usémoslo para que en casa de tus abuelos, o sea, mis abuelos puedan tener ahí el sonido que está pasando en mi casa con mis niños. Y entonces estamos conectando acústicamente a las dos familias, ¿no? Qué genial, ¿no? Eso no se les va a ocurrir en Silicon Valley, porque Silicon Valley son hijos culturales del calvinismo, por el que llegas a Dios desde el sacrificio y desde el capitalismo y desde el beneficio económico, ¿no? Sí. Porque era Calvino, un suizo, el que decía que los ricos tienen más probabilidad de llegar al cielo porque han currado más y se han sacrificado más. Entonces, va por ahí un poco el discurso de lo que quiero decir. Bueno. Solo vamos a hacer nuestro diseño muy bueno y muy bien si nos fijamos en lo que somos buenos y construimos desde ahí. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué nos identifica? ¿En qué somos buenos? ¿Cómo vemos el mundo? A partir de ahí es desde donde hay que empezar a usar la tecnología para eso. Es fascinante, tío. Yo solo tengo ganas de seguir escuchando, de seguir escuchándote, ¿verdad? Sabes que, bueno, nosotros Bultaup es precisamente uno de nuestros clientes y bueno, yo lo que sé precisamente de esa escuela tiene que ver con Otto Leicher y tiene que ver con su, bueno, que él participó, ¿no? Sí. Otto, que es como un poco el precursor de la definición del concepto de identidad corporativa. Absolutamente, en sí mismo, muy ¿no? interesante además. Y siempre, a mí, Bultaup, yo siempre que llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, ¿no? Y siempre está ese
esa defensa de la funcionalidad, ¿no? La defensa de lo funcional, de todo tiene que tener que estar sometido a la experiencia de la función, ¿no? Y eso me parece muy, muy, muy bueno, ¿no? Y muy defendible. ¿Dónde está el equilibrio entre funcionalidad y emoción? Buah. Toma, claro, ahí te lo dejo. Claro. Hay una entrevista muy bonita que le hicieron a Charles Sims hace muchos años, que se llama Conversation Primer o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Y le preguntan si el diseño debe solucionar problemas. Y él dice, no, debe solucionar necesidades. Y le dicen, esto es muy importante, porque es brutal esa diferencia. Y le dicen, entonces, no tiene sentido diseñar juguetes, ¿no? Porque no solucionan una necesidad y tal. Y dice, ¿acaso divertirse no es una necesidad? Claro. Y ahí está el matiz. Diseñar un juguete no es solucionar un problema, pero sí es responder a una necesidad. Y a una emoción. Y crear una emoción por el camino, exactamente. Entonces, la cuestión es, ¿cuáles son nuestras necesidades? Porque para alguien de una cultura, vuelvo a lo mismo, es que soy un pesado, pero para alguien de una cultura en la que cuando tus padres son mayores, ahí se quedan, ¿no? Lo vemos en las películas, el tío que llama a casa de sus padres al cabo de 4 años, ¿y papá? ¿No? ¿Dónde está papá? Y la madre le trata como si fuera un extraño. Bueno, así son algunas culturas, ¿no? La nuestra no. Para una cultura así no se le va a ocurrir hacer un dispositivo que en lugar de servir para que compres directamente con un comando de voz, sirva para que hables con tus padres, ¿no? Eso contesta un poquito a tu pregunta, pero no contesta del todo, lo sé. Lo que me preguntas es dónde está la conexión con lo emocional. Pues sí. Si lo emocional es una necesidad, hay que diseñar para eso. Lo ves históricamente. Si te fijas un poco en el diseño que se hace en el siglo XVII, la creación de productos. Hoy vamos a hablar un montón de esto en la charla. Me fascina. Hay un par de ejemplos que traigo que cuando los descubrí se me puso la piel de gallina. Si nos fijamos en qué se hacía y en cómo se hacía, o si nos fijamos en qué somos buenos, el Mediterráneo como potencia mundial, en la satisfacción del deleite. Curiosamente, la diferencia entre países protestantes y países de raíz católica, por decirlo así, por llamarlo de alguna forma, países mediterráneos, países un poco... es cultura de vino frente a cultura de cerveza, ¿no? Es el barroco frente a la austeridad máxima, es pues una serie de rasgos, ¿no? Es la poesía frente al trabajo, Claro, eso nos ha dejado en desventaja históricamente, en lo económico, ¿no? Porque mientras aquí nos lo pasábamos, íbamos a tope en el barroco con un montón de cosas, los suizos estaban inventando el reloj y la banca, ¿no? Que es instrumentos de control y de beneficio. Y nosotros estábamos, pues, con el vino, con los místicos, haciendo poesía y demás. Entonces, en el momento en que asumes que el deleite, que el placer, que la emoción, que la conmoción, aunque sea la pena, son necesidades humanas, tu manera de plantear el diseño tiene que cambiar, ¿no? No digo que no haya que hacer lo útil. Lo que te digo es... Me flipan las cocinas de Bulza. Si tuviera pasta me compraría una, te lo aseguro. De hecho, me estoy haciendo una cocina y estoy como hackeando una cosa para que se parezca... Es como estos coches malos que tunean para que parezca un coche. Bueno, pues esta es mi cocina respecto a una Bulza. Pero pienso, esas cocinas no funcionan en un país mediterráneo en el que se arma una fiesta en la cocina y está la gente bebiendo mientras que está cocinando, mientras que todo el mundo... No puede ser. Y se te cae el vino en el... Culturalmente no encaja con nosotros. Entonces, dicho esto, yo quiero una cocina de Bulza, ¿no? Cuando me la pueda pagar. A lo que voy es a ese diseñar para la necesidad, pero la necesidad no solo es utilitarista. Esa es la cuestión, ¿no? Tiene un contexto. Claro, la cuestión es, necesidad, sí, por supuesto. Utilitarismo versus vivencialismo, como lo quieras llamar, ¿no? El utilitarismo dice, solo creemos cosas que sean útiles en términos económicos o de rendimiento. Y eso no nos hace personas. Hay un libro precioso de Nuccio Ordine que se llama La utilidad de lo inútil. Y lo que él dice es lo que nos diferencia de los animales no es que seamos capaces de hacer cosas de ingeniería o de ganar productividad y demás. Eso lo hacen las nutrias que hacen, y los castores, ¿no? Que hacen presas en el río y tal. Lo que nos diferencia...
saca un ejemplo muy bonito de otro libro, que es el libro del té, un libro japonés, Ajá. que dice... en el libro del té se cuenta que el momento en el que el enamorado coge una flor para regalársela a su enamorada y lo hace por el placer del amor, ese es el momento en el que el hombre se diferencia del resto de especies, ¿no? Es la búsqueda de lo que, aun pareciéndonos inútil en términos utilitarios, no puede ser más necesario espiritualmente, ¿no? Es justo eso. Entonces, la copa de vino, el paseo al atardecer, el poema, no sé, la canción, la partida de videojuego, todas esas cosas no son utilitarias, pero son súper necesarias. Entonces, ¿cuánto de eso podemos mezclar con lo otro, ¿no? Ese es el camino interesante. Mi ambición en este podcast es hablar de cosas accesibles, de cosas terrenales, ¿no? De cosas del mundo real. Uh-huh. Me interesa mucho esa parte, ¿no? ¿Cómo aterrizamos esto en un proyecto real hoy en día, ¿no? ¿Cómo nos afecta eso a diseñar el catálogo de Filmin? Ya, pues mira, este ejemplo es cojonudo el que me acabas de decir. Te voy a poner un ejemplo. Filmin, un ejemplo que surge de la necesidad. Cuando Filmin empezó, tenía pues 300 películas escasas. Y eran películas muy de autor. Era cine independiente, y sabes que el cine independiente pues se centra más en ciertos géneros. Sí. Pues hay más drama. Hay más drama, básicamente. Sí, drama. Entonces, ¿cómo montas un catálogo clasificado por géneros cinematográficos si todo lo que tienes es drama? No tienes ciencia ficción, no tienes acción, no tienes superhéroes, solo tienes drama. Una categoría que es drama. Exactamente. Entonces, de esa necesidad, y con la mente de Jaume Ripoll, que es un pasote de tío, uh-huh, surgió la idea de decir, bueno, pues las películas no solo se clasifican por el género de la ontología clásica, se clasifican también por momentos, por categorías que te son emocionalmente relevantes. Sí, por ejemplo, hoy que tenemos un día así grisecillo, que parece que va a llover en Barcelona, ¿qué película te apetece cuando llegas a casa y está lloviendo y hace frío y tal? Películas para ver un día de lluvia. Sí. O películas para ver, pues lo sabes, ¿no? Sabes las categorías de filming, tras una ruptura emocional. O películas... Y claro, en el mundo del cine independiente, con eso hay mucho. Entonces, esas categorías son categorías que apelan a lo emocional. Si eres capaz de entender bien esos aspectos, pues obviamente diseñas productos que encajan un poco mejor con eso. No digo que estemos usando lo emocional simplemente como un recurso... como una commodity. Claro, no es solo eso, hay más allá, ¿no? Te ponía el ejemplo a una misma tecnología y un mismo diseño, ¿qué dos usos posibles hay? Puedes usar el HomePod para que sirva para comprar trastos, o puedes crear aplicaciones para ese HomePod para que sirvan para cosas que no necesariamente son e-commerce. Uh-huh. Que luego puedes cobrar por ello, obviamente, claro que sí. Uh-huh. Pero estás buscando otro tipo de usos, que no son... ¿Sabes cuando esta gente... Ay, me enferma esto. Esta gente que dice, no, pues vamos a diseñar un robot para poner en casa de los abuelos y que el robot les haga compañía. Hostia, qué desastre, ¿no? ¿Qué desastre es eso? No, hagamos otros mecanismos. Si tú, como hijo, o yo como hijo, pues no podemos estar en casa porque estamos trabajando y yo qué sé, pues busquemos otras formas, pero de dar humanidad. O sea, se trata de potenciar lo que somos, no de sustituirlo, ¿no? Qué bueno, me encanta porque... tiene mucho que ver precisamente con la experiencia, ¿no? Con la experiencia de cliente y con cómo puedes impactar en un journey de un determinado... Me lo lleva un poco a mi terreno, claro. Y es totalmente así, ¿no? Cómo podemos, a través del diseño de experiencias, impactar emocionalmente de forma que eso quede, que eso provoque un recuerdo también, ¿no? Dentro de ese journey, ¿verdad? Entonces... Ay, discúlpame, me estoy acordando ahora mismo del caso de Pepefon. Sí, les conoces, mira, ¿no? Sí, además pues mira, les conozco. Al cliente siempre humana. Sí, perfecto. Continúa. Por defecto siempre tienes razón y te la dan y te compensan y luego ya hablaremos de qué ha pasado realmente cuando hay una disputa por algo, ¿no? La manera en que te tratan, todo eso tiene mucho de lo que estoy diciendo. Y al final no deja de ser una operadora que te está vendiendo ancho de banda o lo que sea, ¿no? En la entrevista que hice a Folk hace, creo que 3 episodios, a Folk Studio, sí. Albert y Rafa estuvieron aquí en esta misma mesa hablando conmigo sobre Brand Experience. Y yo ponía el ejemplo de Pepefon como ejemplo de experiencia de marca y reivindicando el feísmo también, incluso su feísmo estratégico, ¿no? O, ¿no?
que eso, digamos que es un carácter o una cultura que Pedro Serrahima llevó en un momento dado a Pepefon. Yo lo admiro muchísimo, ¿no? Esa valentía, ese despojo de todo lo innecesario. Sí. Y él siempre ha dicho, nosotros no hacemos marketing, nosotros no. Hoy Pepefon se adquirió por O2 y yo en aquel episodio decía, y ha mantenido aquella cultura. Yo creo que tengo la sospecha de que se empieza a degradar un poquito, pero desde luego son unas bases muy potentes, son unas bases muy fuertes. Estoy súper alineado con eso. Y esa conversación que yo tenía con Albert y con Rafa de Folk Studio me llevó un poco a pensar, volviendo otra vez a Hotel, ¿no? A Hotel Eicher y también la escuela. Hotel es responsable de diseños de marcas como, yo qué sé, bueno, tú sabrás mucho mejor que yo qué marcas, Lufthansa, yo que sé, un montón de marcas ha diseñado, ¿no? De alguna forma, y tengo la percepción, y corrígeme si estoy equivocado, pero que son marcas que han cambiado muy poco en el tiempo. Muy poco, ¿verdad? Sí, prácticamente nada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser esto? A ver, se supone, bueno, esto lo sabéis vosotros también, él elegía muy bien a sus clientes, ¿no? Eicher no trabajaba para cualquiera. Decía que para trabajar para una empresa tenía que entender muy bien lo que hacía la empresa, y solo si la empresa estaba a la altura moral de sus principios, aceptaba trabajar para ellos. De hecho, hay este libro magnífico que es La cocina para cocinar, ¿no? Que es el entregable casi, ¿no? O uno de los entregables del trabajo que hace con Bulthaup. Con Bulthaup, sí. Cuenta un poquito de la profundidad del asunto, ¿no? Hasta qué punto era capaz de sumergirse en el entendimiento de toda la compañía para luego ser capaz de entregar algo que al final era... O sea, básicamente, quizá podríamos decir que él lo que aportaba era la identidad si en branding ya estaban alineados, ¿no? Porque buscaba marcas que ya encajasen con él, ¿no? Con Ercoluminotécnica es lo mismo también, ¿no? Lo divertido es que la identidad visual de Ercoluminotécnica y la de Bulthaup son casi iguales. Es verdad esto, ¿eh? Esto que estás comentando es algo que también... ¿hasta qué punto ese sello de autor? Ese sello de autor imprime un carácter... No, hay una tensión implícita en el acercamiento del diseño centrado en el usuario o el diseño de autor, ¿no? Yo nunca he acabado de entender qué significa esto del diseño de autor. ¿Cómo lo ves esto? Ay, no lo sé, me provoca dudas. Y entiendo que uno, como diseñador, poco a poco encuentra sus fórmulas que funcionan y siempre se lleva el problema a su terreno. Claro. Por comodidad, por comodidad intelectual casi. Pero eso tampoco es bueno. O sea, obviamente cada problema requiere su solución, ¿no? También es cierto que Bulthaup y Erco son de la última etapa de Eicher, y Eicher tiene una... Yo tengo un guión a medio hacer de la biografía de Eicher. ¿Ah, sí? La íbamos a hacer en novela gráfica. Lo tengo ahí guardado en el cajón. Y su vida es muy súper truculenta. Porque sabes que, bueno, esas dos marcas son de la última etapa de su vida, poco antes de que muera. Y otra de las marcas, y sabes que él pasó por momentos muy duros, porque bueno, pues él fue, no sé si vamos bien de tiempo para contarte. Vamos bien, es larga, bien. pero es muy chula. Vamos bien, no te preocupes. Eicher, deserta, no sé cómo se dice, del ejército nazi. Se casa con una mujer que ha perdido un hermano porque lo han ejecutado los nazis, porque era de la Rosa Blanca, creo que se llamaba, la Rosa Negra, no me acuerdo ya. Una organización de resistencia. O sea, tiene una juventud dura. Claro, es que aquella época es tan intensa, claro. La época de la escuela de Ulm, él funda la escuela de Ulm, junto con Max Bill, es tormentosa en todo momento. Claro. Está el fascismo. Sale de ahí y le encargan hacer los Juegos Olímpicos de Múnich, que son un proyectazo y que se toma muy en serio porque son los primeros juegos en la Alemania posterior a los juegos de Hitler, ¿no? Entonces, como sabes, pues lo hace con una identidad y unos colores que son todo menos el nazismo, ¿no? Y que buscan enseñarle al mundo que Alemania es tolerante, que Alemania es tal, y eso acaba como un puñetero baño de sangre. ¿Sí? Porque son los juegos en los que los palestinos secuestran y se cargan a media delegación israelí. Son los juegos en los que esos mismos palestinos luego piden... las imágenes de televisión, si las ves, son escalofriantes, porque en toda esa identidad que ha diseñado Eicher
de pictogramas, de colores y demás, se ven las salpicaduras de sangre de los tiros. ¡Qué bestia! Y todo eso Eicher lo ve por la tele. Y poco después, esos terroristas se llevan a los rehenes a un avión de Lufthansa, cuya identidad ha diseñado Eicher. ¡Qué loco! Para irse a un país pues que les sea propicio. Sí. Y al final la cosa no funciona y se inmolan en el avión, y el avión, con la identidad que ha diseñado Eicher, está ya por los aires. ¡Qué bestia! Entonces, ese hombre se lleva 3 hostias a su corazón en 2 días tremendas, imagínate. Los juegos a los que les pone toda la ilusión de su vida. Acaban mal porque no cuentan lo que él quiere. Sangre en su obra. Luego el avión, con la identidad que ha diseñado, acaba volando por los aires. Y entonces él... Podría estar en filming, precisamente. Totalmente. No, es que de verdad ahí hay un filón, te lo digo en serio. Yo no sé qué hago enseñando diseño, tendría que estar haciendo películas. Qué bueno. Y entonces el tío se retira como súper afectado y se va a un pueblo donde monta su estudiete. Ajá. Y ya está cansado de la vida. Entonces, la época en que hace Bullthorpe y en que hace Erco, mi sensación es que ya pasa de todo. No es que pase de todo, pero dice, mira, yo ya... Además pasa una cosa muy dura en esa época, y es que le llaman de BMW. Uh-huh. Y le dicen, sabemos que tú cuando te pones con estas cosas te curras un libro, entonces queremos que pienses cómo debería ser el coche, el BMW del futuro. Y se pega un año pensando esto y estudiándolo y demás. Y entrega un libro que no está traducido al español ni al inglés, que se llama no sé cuántos Auto en alemán, donde dice cosas como que el coche pues tiene que ser más sostenible, que el diseño tiene que primar mucho más la ecología, que no deben consumir tanto. Y BMW está en un momento en el que quiere hacer deportivos. Y Eicher va con una historia completamente distinta. Y entonces le cogen el libro y le dicen, muchas gracias, señor Eicher, abre el cajón, el directivo de BMW lo guarda dentro del cajón. Joder, y lo cierra. Hombre, tío. Y entonces el tío está ya derrotado. Derrotado de la vida. Y se vuelve a su casa, en la que tiene un tractorcillo que se ha hecho él, y un día con el tractorcillo este cutre que se ha hecho, cruza la carretera, viene un coche a toda hostia. No sería un BMW, tío, porque como... No puede ser. ¿Sería un BMW? No lo sabemos. Joder, pobre Eicher. Ese quizás sea un buen final para la película. Entonces es un antihéroe, o sea, no un antihéroe, pero es de esas historias que acaban mal. Sí. Como una historia trágica, es una historia trágica. Qué bueno, tío. Oye, hablabas antes, cambiando un poco de tercio, que habías estado en los premios, ¿cómo son? Perdona. De la Fundación Princesa Girona. Princesa Girona, exacto, ¿no? Y cuando lo has mencionado me ha dado por pensar, ¿no? Yo, bueno, he tenido la suerte de ser jurado en algunos premios de pues, en los Laos, ADC y tal, ¿no? Premios a nivel europeo y tal. Y de alguna forma me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de los premios orientados al mundo digital. Vale. ¿Qué piensas? Vale. Eso no tiene, lo que me preguntas no tiene nada que ver con los de la Fundación Princesa Girona, que es otro rollo, ¿no? Y además yo ahí no iba de jurado, pues daba una ponencia. Vale. Tengo sentimientos encontrados con los premios. A ver si tú piensas lo mismo que yo. A menudo he pensado que el que gana un premio no demuestra ser bueno en su disciplina, sino que demuestra ser bueno en la disciplina de ganar premios, que requiere un set de skills, ¿no? Y de habilidades específico. Tienes que saber, importa mucho más cómo cuentas lo que has hecho que cómo lo has hecho. Importa mucho más tu popularidad que tu capacidad, en fin, una serie de cosas. Sí. Entonces, tengo sentimientos encontrados. Por otro lado, también he ganado premios. Y por otro lado, también pienso que a según qué personas en el momento adecuado un premio les motiva mucho y puede ser el empujoncito que les hace falta. Entonces, no lo sé. Por otro lado, hace unos años ganamos varios premios Laus. 2 por Filming Kids, una aplicación que hicimos para filming para niños. Y yo no pude ir a la ceremonia. Ya había sido jurado de los Laus antes. No pude ir a la ceremonia, fue una compañera de mi equipo. Y me dio un poco la sensación de que es muy difícil decidir qué valoras en un premio de este tipo. ¿Qué valoras? ¿Valoras la innovación? ¿Valoras la calidad de la ejecución? ¿Valoras el impacto de negocio? Porque hay muchos... Nos han dado premios por cosas que en términos de negocio han sido un fracaso. Entonces, ¿es eso buen diseño o no lo es? Exacto. Yo iba exactamente ahí, ¿no? Claro. Después de pasar la experiencia de hacer de jurado, ¿no? Porque claro, lo ves desde fuera y quizá lo ves un poquito diferente. Pero la experiencia de tener que, incluso te diría, de tener que evaluar con unos parámetros o con unas variables, con unos ejes que no son los tuyos propios, ¿no? Porque yo valoraría mucho más
la funcionalidad, el retorno, la orientación a cliente final, y al final estoy valorando, me siento un poco postizo valorando la creatividad, la disrupción de lo que se supone de lo establecido, el romper el establishment Entonces, ahí también no estoy muy seguro qué aportan los premios a la industria, ¿no? Y tengo muchísimas dudas también en ese sentido. Nosotros en Runroom sí que nos hemos presentado alguna vez con algún trabajo, pero nunca hemos trabajado pensando en ganar un premio o en ir a los laos, ¿no? Ha sido como algo colateral o que el propio cliente ha presentado el proyecto. Sí, o porque sabes que les hace ilusión a los diseñadores que han participado. Exacto, sí. Esto también puede pasar, ¿no? Que de repente, pues un poco de reconocimiento de tus iguales. Eso es, sí. Pero también tengo bastantes dudas en ese sentido, ¿no? Y una pregunta un poco genérica y ambigua, quizá para cerrar, porque ahora sí llevamos ya como un ratito charlando, que yo tengo la suerte de que voy a continuar escuchándote un par de horas más. Sí, pero va a ser monólogo mío. Pero me está encantando la charla, muy agradecido. ¿Cómo ves la industria? Te voy a soltar esta bomba para que tú Es muy amplia esta pregunta. Sí, no lo sé, depende. Veo un montón de diferencias. Vengo muchísimo a Barcelona, y yo nací aquí y le tengo mucho cariño a la ciudad. Tengo muy buenos amigos, tengo muy buenos clientes. Pero veo que funciona por otros parámetros muy distintos a Madrid. ¿Sí? ¿En qué parámetros? Pues mira, el tipo de diseño. Cuando digo diseño no me refiero a diseño de pintar, sino a creación de productos, ¿vale? Sí. De Barcelona está mucho más enfocado al número que en Madrid, mucho más. ¿Al número? A la conversión, a la retención, entendido. A las métricas, mucho más. Mucho más, exactamente. Performance. Y me parece algo muy bueno. Al mismo tiempo, me parece que o sea, veo diferencias en eso, ¿no? Creo que hay un poco menos de largoplacismo, pero bueno, en algunos proyectos, en otros no. Pero sí veo diferencias en eso. Veo diferencias Veo que el sector de la consultoría y el sector de startup, de producto, no tienen nada que ver. Nada que ver. Absolutamente. Y son mundos distintos. Ahora estamos preparando un programa de formación a directores de diseño. O sea, queremos formar a las personas que dirijan equipos de diseño dentro de unos años. Y claro, es muy complicado, porque no es lo mismo dirigir diseño en una agencia que dirigir diseño en una startup, exacto, que dirigir diseño en una corporación. Son retos, pero completamente distintos, no tienen nada que ver. Y eso es solo una muestra de la complejidad de la tarea. Entonces, la industria, qué amplio, ¿no? No lo sé, no me atrevo a decir. Para mí hay como muchas muy distintas. Muchas gracias, Javier, de verdad. Ha sido un placer. Ha sido mío. Muy agradecido y deseando escuchar tu charla a continuación. Si quieren contactar contigo, ¿cómo lo tienen que hacer? Lo más sencillo yo creo que es Twitter, ¿no? Que es Javier Canada, ¿no? Sin la ñ. Ando por ahí, y si no, pues mi email del instituto es público, es javier@tramontana.net. Ahí estoy para quien lo necesite, y igual que me habéis invitado aquí, estáis vosotros invitadísimos al instituto cuando paséis por allí. Te tomo la palabra. Iré Muy seguro bien. la próxima vez que esté por Madrid. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de Real World, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. ¿Te ha gustado? Pues te invito a que pares un momento. Para. Coge tu móvil, abre tu cliente de podcast, dale al botoncito de compartir, envíale el enlace del episodio a esa persona en la que estás pensando que también le podría interesar y hablad de él, comentadlo, debatid sobre los temas que hemos tocado hoy. Porque esa es la mejor forma de fijar los aprendizajes. Recuerda, compartir para aprender. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad, por escuchar, por compartir, por darle al like y por dejar vuestra reseña en la plataforma de podcasting que utilicéis. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.